Les voy a invitar, por favor, a abrir sus Biblias en el libro de Jueces, capítulo 13, desde el verso 1 en adelante. Vamos a colocar como título a la predicación del día de hoy, Anunciando el Nacimiento. Anunciando el Nacimiento. No crea que porque estamos en época decembrina, este mensaje es alusivo al nacimiento del Señor Jesús. No voy a hablar de la anunciación que hizo el ángel Gabriel a María, en la cual le dijo que iba a nacer Emmanuel, Dios con nosotros. Ese no es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de otros anuncios de nacimiento. Este mensaje está dedicado a Esteban Zair y a Dani Elías, dos niños que Dios anunció antes que sus mamás hubieran salido embarazadas. Mucho antes Dios anunció que iban a salir embarazadas y anunció también qué género, qué sexo iba a ser los niños y el nombre que se le iba a poner. Por eso que hoy le hemos colocado anunciando el nacimiento. Voy leyendo en Jueces capítulo 13, verso 1 en adelante, y dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer. Y vino el varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte
y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que el ángel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo un milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová, y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Ya oramos, vamos directo entonces al mensaje. Como le dije, le hemos colocado como título Anunciando el Nacimiento. Pero esta anunciación no es en alusión al nacimiento del Señor Jesús y cómo envió el ángel Gabriel para que le dijera a María que sin ella conocer marido, conocer hombre, iba a estar embarazada por el poder del Espíritu Santo. No. Pero la parte que quiero resaltar es que vemos que Dios, cada vez que Dios en la Biblia anuncia el nacimiento de alguien, es porque esa persona generalmente tiene un ministerio, un llamado grande de parte de Dios. Podemos verlo con Sansón, y más adelante vamos a hablar que también a Juan el Bautista, mucho antes de nacer, se le anunció a su padre que iba a tener un hijo y que su ministerio iba a ser grande. Claro, ahora con las cosas que han cambiado y las distintas doctrinas que aparecen, como la doctrina de los saduceos en el tiempo de Jesús, que eran gente incrédula, bomberos de la fe que no creían que existían ángeles, que no existía resurrección de los muertos, en fin, que no existía el alma, pues también en esta época en movimientos llamados cristianos tampoco creen ahora que Dios hable, que es un Dios que ya no habla, y algunos malinterpretan e tergiversan el significado de lo que dijo Martín Lutero sobre la Escritura, para también, amados hermanos, para no dejarse gobernar ni dirigir por el Espíritu Santo, negando que Dios hable en este tiempo, con el pretexto de la sola Escritura, que no necesitamos más guía. Claro que es la autoridad mayor para nosotros en cuanto a conducta y fe, pero el Señor Jesús nos dijo que nos enviaría el Paracleto, el ayudante, el otro abogado, el Espíritu Santo, y Él nos conduciría a toda verdad. Y la Biblia no dice en ninguna parte de manera explícita a qué vino usted a la tierra, ni dice su nombre, ni le dice para qué vino, sino que viene el Espíritu Santo y le muestra a usted saber para qué fue llamado. Pero como algunos ya no creen que Dios hable en este tiempo, como los saduceos, pues con el pretexto de la sola Escritura es para también no permitirle
escuchar la voz del Espíritu Santo, aunque sabemos que también hay voz del enemigo y voz de la carne. Pero el Señor dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y cómo sé yo algunas cosas? Por ejemplo, las personas que son llamadas a ministerio, si el Espíritu Santo no les revela para qué vino, si es llamado a ministerio o no es llamado a ministerio. Y aun si fuera llamado a ministerio, ¿cómo sabría una persona cuál es el ministerio que Dios le ha dado? Al menos que sea revelado por el Espíritu Santo. Pero personas se niegan en este tiempo, llamada cristiana, a decir que Dios habla, es decir, lo que antes consideramos una doctrina herética y se considera una doctrina herética como la doctrina del deísmo, en la cual sostiene que Dios hizo el mundo, luego se alejó y no tiene más comunicación con el hombre. Ahora muchos han adoptado, llamados cristianos, para decir que Dios no habla. He conocido dos casos en particular que mucho tiempo antes de que ellos nacieran o que la mamá estuviera con alguien, anunció, por ejemplo, con una joven que vivía allá en la Torre David, en el centro de Caracas, y el Señor le anunció que ella iba a salir embarazada y que iba a tener un hijo varón. Ese niño varón iba a cumplir un propósito de Dios. Se le puso al niño Esteban Zahir. Igualmente mi esposa soñó que su hermana menor iba a salir embarazada y ella sueña que iba a tener un niño y que debía ponerle el nombre de Elías. Ella le cuenta el sueño. La muchacha se mostró, su hermana, algo incrédula en el momento, pero al tiempo salió embarazada y justamente salió un niño y se le puso Elías, Dani Elías. Ahora veo que Dios anunció, por ejemplo, el nacimiento de estos dos niños. Cuando anuncia, por ejemplo, el nacimiento de personas, generalmente es porque tienen ministerio. Hay iglesias que son conducidas por ministerios como realmente ministerio, pero hay iglesias que son sostenidas por personas que son ancianos, obispos, que realmente no tienen ministerio. Déjeme explicar en qué contexto estoy hablando. Cuando Pablo comenzó a llenar todo el mundo conocido, el imperio romano en aquella época, y empezó a predicar en todos los lugares, no había suficientes ministerios. Por lo tanto, él, inducido por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, para que la iglesia fuera organizada, pues él nombraba por el Espíritu ancianos. Pero los ancianos no eran personas de ministerio en lo que se refiere a ser maestro, pastor, evangelista, profeta o apóstol en el verdadero sentido, sino que eran personas que daban buen testimonio, personas de testimonio, personas con conocimiento de la Biblia, y él los dejaba al frente porque sabían que eran hombres fieles y Dios daba testimonio. Pero al verlos predicar, al verlos desenvolverse, son muy limitados y su unción es muy limitada. Y así vemos también personas que son pastores en este tiempo, pero cuando los vemos predicar y cuando los vemos exponer la palabra, son realmente limitados. Pero nadie quita que son personas fieles. Y Dios lo que busca antes que capacidad es fidelidad. Dios prefiere a alguien fiel que a alguien con una gran capacidad, pero infiel. Por eso la Biblia dice que mis ojos pondré en los fieles de la tierra. El que ande en el camino de perfección, este me servirá. Y a Dios le interesa ser hombre fiel. Y por eso dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es decir, que eso se puede anhelar, cualquiera lo puede desear. Pero en cuestión ministerial, la Biblia no me dice que cualquiera lo puede anhelar. La Biblia me dice que no es del que corre, ni del que quiere, sino de aquel que Dios tenga misericordia. Y que nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios. Sin embargo, ahí van las iglesias. Estos hombres son buenos administradores y saben dirigir y saben poner la gente en su lugar y buscan gente que cada cierto tiempo les predique para mantener las iglesias avivadas, porque no hay muchos ministerios. Bueno, ese es el caso, que cuando Dios anuncia que sobre alguien que van a nacer, es porque generalmente es llamado a ministerio, tiene un gran privilegio.
Sin embargo, la Biblia me dice que aquel que está en honra y no lo sabe es semejante a la bestia del campo. Ahora, es una gran responsabilidad y la Biblia me dice que el que más se le da, más también Dios le demandará. Y al que tenga más capacidad, Dios también le demandará. Es decir, que es una capacidad dada por Dios. No es porque esa persona o personas que tengamos ministerio somos más especiales. Hay que bajarle entonces primero los humos. Hay que hacerlo humilde. No vaya a pensar porque Dios anunció su nacimiento que son mejores que los demás, que son más especiales, que son únicos y excepcionales, y empiezan ellos a levantar cultos para su vida. Dios no quiere eso. Dios le dijo a mucha gente, pero les enseñó lo que fue la verdadera humildad. Y ese es el proceso de crecimiento en Dios, que lo entienda para que entienda que la gloria se la lleva solo Dios y que la gloria Dios no la comparte con nadie. Y los grandes hombres de Dios lo entendieron. Ahora, amados hermanos, cuando Dios anuncia el nacimiento, por ejemplo, con el caso de Sansón. El primer caso que vamos a hablar hoy es de un personaje llamado Sansón. Era de una de las tribus más pequeñas, si no la más pequeña de Israel, la tribu de Dan. Ahora, él fue llamado por Dios cuando su mamá era estéril. La esposa de Manoa era estéril. A ella primero se le presentó el ángel de Jehová y le dijo que ella nunca había tenido hijo, pero concebiría y daría a luz un hijo. Pero le puso condiciones. Las condiciones es ahora a la madre. Le dice, ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Cuando hablaba de no comer cosa inmunda, se refería a que ella debía cumplir con la dieta judía. Ella no podía comer alimento sino aquel que Dios había llamado puro. No podía comer comida que no fuera la dieta judía. Por ejemplo, nosotros somos de origen gentil. Y por lo tanto, nosotros tenemos la costumbre de comer cerdo, por ejemplo, o de comer pescado, que la cual, por ejemplo, el bagre creo que no tiene escama. Y un pescado que no tenga escama y aleta era considerado inmundo. Y ella no podía comer nada de eso, no podía beber entonces vino ni sidra. La mamá, mientras el niño estuviera en el vientre, no podía comer cosas inmundas, porque he aquí concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Era un niño que iba a ser apartado para Dios. Era un niño que iba a ser consagrado para Dios aún desde el vientre de su madre. Ahora, llamaba a nazareo. Nazareo era un voto de consagración, en la cual una persona hacía un voto, lo que llamamos ahora una penitencia, como que cuando la gente, por ejemplo, llega a la semana mayor en la iglesia tradicional, ¿cómo es que le llaman? Que se van caminando descalzo, otros se van de rodillas. Estoy pagando, ¿cómo es que dicen ellos? Una promesa. Están pagando una promesa. Dios les bendiga a todos. No, eso era algo que establecía Dios, que la persona en nazareo se comprometía no cortarse el pelo, no beber vino ni sidra, y no tocar muertos ni acercarse a muertos, ni aunque fuera su familia. Y mire lo que dice Dios antes que naciera este muchacho. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y Israel había sido entregada al oprobio, y Israel estaba bajo el yugo de los filisteos durante 40 años. Dios escuchó y decidió que de una mujer estéril iba a tener un hijo. Ella lo anunció que venía un joven, anunció que venía alguien, y que ese alguien era enviado por Dios, era alguien nacido de Dios. Ahora le dice esto a la mujer, el papá no estaba, y este niño iba a ser respaldado con uno de los dones más difíciles que se puede conseguir, que es el don de operación de milagro. Este niño iba a tener una fuerza sobrenatural. Este niño, que después hecho hombre, mató león. Sabe que el león tiene la fuerza de 7 hombres. El puño del león es el golpe de 7 hombres. Y encima tiene garra, por eso que despedaza.
Y este hombre con sus manos mataba leones. Es decir, que Dios le entregó una fuerza sobrenatural. El don de operación de milagros le entregó a este hombre llamado Sansón. Este hombre, ¿sabe lo que estaba rodeado de una ciudad amurallada y que había un gran portón, una gran puerta? Él agarraba con su fuerza y ese portón lo sacaba con todo y marco y se lo llevaba a cuesta. Imagínense el poder de la fuerza. Mató a 1000 hombres, él con su fuerza. Es decir, Dios a esta persona le entregaba el don de operación de milagro en lo específico que era una fuerza sobrenatural. Vemos que Dios está anunciando el nacimiento de un niño y ese niño iba a cumplir, que iba a ayudar a libertar de manos de los filisteos al pueblo de Israel. Lindo, ¿verdad? Ahora, Manoah no estaba y ora a Dios. Y cuando se le aparece el mismo ángel le dijo, el ángel le dice ahora a Manoah, pero Manoah me dice algo que usted debe y yo debemos analizar. Dijo, entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Estaba diciendo, ¿cómo debo criar al muchacho? ¿Qué es mi responsabilidad con el muchacho? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Eso era lo que él debía obedecer. Hasta ese momento, eso era. No interesaba si desobedecía en otras cosas, pero eso es lo que él debía obedecer, Sansón. Ahora, amados hermanos, algo que debemos reflexionar, que generalmente cuando Dios envía a alguien así, Dios lo envía a personas que lo pueden llevar. Saben que son las personas indicadas para crecer ese niño. ¿Sí me estoy explicando? Para poder el Señor Jesús venir, anunció su venida. Pero escogió una mujer y a un hombre virtuoso, a María y a José. No solamente María fue una mujer virtuosa, lo fue. Una mujer maravillosa, santa, lo fue. Pero también José fuera un hombre, un caballero en toda la extensión de la palabra. Se enteró que estaba embarazada, no hizo como otros hombres. Yo he visto otros hombres que cuando se han descubierto que la mujer es infiel, empiezan a decírselo todo el mundo. ¿O no? ¿Por qué? Porque también he visto esos hombres cuando hablan, que está hablando y descubrió que su mujer le es infiel, empieza a decírselo y después se vuelve a juntar con ella. Él mismo se produjo la raya, mejor se hubiera quedado callado, ¿verdad? Ahora bien, cuando Dios puso para que naciera el Señor Jesús alguien que los cuidara muy bien, que se iban a encargar del cuidado de su niño. Y resulta que José y María hicieron bien su papel, hombres virtuosos. También escogió para que naciera Juan el Bautista, a Zacarías y Elizabeth. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, cuando Dios anuncia, vemos aquí que Manoah está preocupado cómo debe ser la crianza del niño. Amados hermanos, es una reflexión para nosotros y es algo que vamos a entender, que la primera iglesia y la primera congregación que tenemos nosotros es el hogar. Y la Biblia me dice que si mi casa y yo serviremos a Jehová, y que si yo no sé gobernar mi casa, ¿cómo puedo gobernar la casa de Dios? Y usted no ha visto a las personas que dicen cuando nace su niño, voy a presentárselo al Señor, y lo traen para que lo presentemos. Es bíblico y debe ser así. El Señor Jesús fue presentado. Y cuando estaba en el ministerio, dice que le traía el niño para presentárselo a él. Y los discípulos querían impedirlo. Y él dijo, dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tal es el reino de los cielos. Es decir, que hay que presentarle a los niños a Dios. Pero los padres no analizan. Creen que tan solo es un rito, una ceremonia donde se ora y ya. No saben ni entienden la profundidad que significa presentar un niño delante de Dios. Presentar un niño delante de Dios es un compromiso que dice la persona, yo me comprometo a instruirlo en los caminos de Dios. Eso es lo que significa presentar un niño delante de Dios, y es lo que la gente menos hace. Se conforma con el rito, con la ceremonia de que oren por él, pero no los instruye en los caminos de Dios. Y él dice, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Sí, amado, cuando Dios anuncia, mi deber como padre es darle el ejemplo.
es darle buen testimonio e instruirlo en los caminos de Dios. Y más en este tiempo se requiere más instrucción a nuestros hijos. Porque a pesar de que tenemos más acceso a la información, ¿qué ventaja? Usted quiere leer cualquier libro, ahora va a Google, va a la internet y busca un libro y lo descarga gratis. ¿Qué ventaja? Quiere estudiar, son malos estudiantes porque mire, vienen pasar las horas en cosas de recreación, pasando las horas en recreación, cuando mire, si no sabe de potencia, baja un tutorial nada más. Oye, hubiera existido eso cuando yo estudiaba. Cuando yo estudiaba, los libros eran así, anchísimos, y tenía, como dice, leerlo todo. Me los apuñaleaba, como decían en la época. ¿No es así, doctor, médico? ¿No es así? No los leíamos los libros completos para poder entenderlo. Pero los jóvenes ahora son despreocupados. La juventud de ahora es menos académica. La juventud de ahora es menos preparada y tiene más facilidades para aprender cualquier cosa. Yo a veces no recuerdo, ahora veo un tutorial, no me recuerdo, por ejemplo, límites o derivadas. Y voy, ay, mira, qué facilito. Y los jóvenes ni hasta eso, con toda esa facilidad, sino pasar solamente viendo cosas que no edifican, cosas hasta que idiotizan, perdón, la expresión. Entonces, alguien que, mire, sepa educar a sus hijos e instruirlos en la palabra. No espere que ellos lo hagan porque la necesidad está en el corazón del muchacho. Desde niño enseñarle la palabra de Dios. Dice que mira, que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que sino que de noche y de día meditarás en él. Que la hablaremos cuando andamos por el camino. Que las enseñaremos a nuestros hijos. Cuando nos sentemos en nuestra casa, aún sobre el lecho, estemos hablándole. Lo menos que hacemos es instruirlo. Y presentar al niño significa el padre, yo me comprometo a instruirlo en los caminos de Dios. He visto hermanos que creen que por llevarlo al culto ya sus hijos son cristianos. Amados, tenía en mi pueblo una hermana que la niña era hermosa, sí, era hermosa, muy bonita. Y ella, en vez de instruirla en la belleza de Esther, que una mujer temerosa de Dios, la belleza de Raquel y hablar como mujeres de Dios, ella empezaba a enfermarle el ego. Y decía, ella va a ser Miss Universo, ella va a ser Miss Venezuela. Y le compraba cosas de no cristianas. He conocido tantos y tantas hermanas que no visten a sus hijos como cristianos, chiquititos. Bueno, cuando estén grandes y se vayan o quieran, es su gusto. Pero yo debía verlos vestidos también como cristianos, que ellos hablaran como cristianos y que se comportaran como cristianos. Pero nunca, solamente creían que, porque lo llevo al culto, ya son mis niños cristianos. No lo instruyeron en los caminos de Dios. Y mira la preocupación que tenía Manoah. ¿Qué debo hacer con el muchacho? ¿Qué debo cuidar? ¿Cómo debo comportarme con él? ¿Sí me estoy explicando? Amados hermanos, Dios había profetizado que Sansón iba a ser un hombre grande y lo fue. Ahora, ya no es culpa nuestra si usted instruyó a su niño y ya grande se apartó de los caminos de Dios. Hay dos tipos de descarriados de nuestros hijos. Uno lo amo, otro me caen mal. Hay hijos que se descarrilan, pero sabe que uno es cristiano y nos respetan. Hacen lo malo afuera, pero la casa la respetan. A esos me les quito el sombrero, les muestro mi admiración y respeto, porque cualquiera se puede ir para el mundo, no es así. Y por la inexperiencia de la vida se van a ir a probar al mundo. Y la vida el mundo te va a dar el golpe. ¿No dice la Biblia que en el mundo tendréis aflicción? Un hermano dijo que el mundo era como una pelota. Uno es como una pelota de goma que se tira en la pared al mundo y luego regresa todo golpeado. Pero algunas no regresan porque a veces se golpea y se va para allá, no regresan. Pero hay otros hijos que se apartan de Dios, amados hermanos, y no respetan la casa, sabiendo que uno es cristiano, sabiendo que los crió en ese camino. Y empiezan a tratar de beber en la casa, a fumar en la casa, a poner música en la casa, a hacer fiesta en la casa. Ellos no me caen bien, pero tengo que amar igualito. Me doy cuenta que no fueron instruidos o realmente no tienen el temor de Dios. La Biblia me habla del hijo pródigo. Ahora, Manoah tuvieron cuidado de su mamá en cuidar al muchacho, a Sansón. Y Sansón vino a ser el juez de Israel. Yo lo que quiero que entienda el contexto, era el juez de Israel. Juez de Israel era el hombre que todos los problemas que había en Israel venían a él. Él por la palabra, él conocía la palabra, porque para ser juez tenía que conocer la ley de Moisés, tenía que conocer la palabra de Dios. Y él entonces por la ley, él daba el veredicto y también como juez tenía que explicar la ley. Es decir, que era un hombre consciente.
Amados hermanos, era juez de Israel. Qué privilegio este hombre. Era la máxima autoridad de Israel, para que lo puedan ver en su justa dimensión. Sin embargo, sabiendo que la ley decía que no debía fijarse en mujer extranjera, a él no le gustaban las mujeres de su pueblo. A él le gustaban las filisteas y había sido educado. Fíjese para que vea. ¿Y sabe qué? Es difícil darle consejo cuando alguien tiene poder. Humildad es aceptar el consejo. Mire esto. Descendió Sansón a Tinán y vio en Tinán a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Tinán una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre, los dos, le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Eso veamos que Sansón no tenía temor de Dios, conociendo la ley, sabiendo que era un pecado, que debía fujarse, porque si hay mujeres hermosas, hermosas, virtuosas en el pueblo de Dios, para que un cristiano esté mirando filistea, para que un cristiano esté mirando de otro lado cuando Dios no le ha dicho, porque ahora se agarró una excusa ahí, pero ¿qué sabes tú si Dios la va a convertir? Pero también te lo dijo a ti. Y agarran a Esther. Esther era moabita, pero Esther se convirtió primero, papá. ¿O no es así? Y Dios sí, hay casos excepcionales que lo dice, pero es porque Dios lo dijo. Pero tú te vas a ir creyendo que se va a convertir. He visto tanto más bien que la mujer, no, tú me conociste así. Tú eres el cristiano y yo te lo respeté, pero yo soy así, me gusta ir a la fiesta y beber. Y después el hombre se va para la fiesta y a cuidar a la mujer. Y se descarrió. Estoy harto de ver eso. Amados hermanos, ahora, aquí vemos que Sansón no tenía temor de Dios conociendo la ley. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer. Tómame esta por mujer porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Ahora, Sansón estuvo con esa mujer. La mujer fue presionada y le traicionó. Él mató 30 filisteos para pagar la deuda de una adivinanza. El hombre creyó, el papá, que Sansón se había ido defraudado y entregó a esa mujer a otro hombre. Cuando Sansón regresó por su mujer, ya era de otro hombre. Sansón entonces quemó los campos de Filistea, los filisteos, y entonces mataron al papá y a la muchacha. Comenzó una matanza. Y luego Sansón empezó a pelear contra los filisteos y mató una gente. Ahora, Sansón, con todo el poder que tenía de parte de Dios sobrenatural, el defecto de Sansón es que nunca supo trabajar en grupo. El defecto de Sansón es que nunca supo trabajar en comunión. El defecto de Sansón es que siempre fue un hombre solitario. ¿Sí me estoy explicando? Sansón, con todo el poder que él tenía, el respaldo del pueblo, el don sobrenatural, él pudo haber organizado a Israel. Él al frente, con su poder y un pueblo organizado. Imagínese usted ese poder que tenía Sansón. Pero Sansón no. Sansón decidió trabajar solo. Ahora imagínese él al frente, organizando al pueblo. Hubieran destruido a los filisteos de una manera más convincente, correcta, pero era inclinado al mal. Le gustaban mucho las mujeres, por exceso. Ahora, el Espíritu Santo no se iba porque lo que en ese momento le pedía era que no se cortara el cabello. Y se fue a una ciudad y se metió en una ciudad a estar con una prostituta, una ramera de los filisteos. Se lo voy a leer un poquito para que vea lo terrible de Sansón. Primero esto. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses. Pero antes dice, entonces Sansón le dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad. Y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Eso produjo que él matara a una gente. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por ley. Y los varones de Judá le dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos has hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá, de su pueblo Judá, a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto, Sansón, trabajando solo?
Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino esta ley, los filisteos salieron gritando a su encuentro, se sintieron alegres. Aquí lo trae su misma gente, que no trabajó él con su misma gente. Aquí lo trae su misma gente y con 2 cuerdas nuevas. Y empezaron a hacer un escándalo. Y dice: pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y echando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y tomó y mató con ella a 1000 hombres. Mató a 1000 hombres. Ahora bien, en Jueces 16 fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Gaza era filistea. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, un ejército para matarlo. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares, no fue con solamente su marco, no, fue con sus 2 pilares, unas puertas inmensas que cerraban la ciudad, y su cerrojo se la echó al hombro, y fue y se la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Sansón estaba tentando a Dios. Hay cosas que nosotros hacemos en lo oculto, y venimos y predicamos y cantamos y hacemos todo, y estamos cantando y predicando y se siente la presencia de Dios, pero en los cultos estamos haciendo, y al final eso va a romper la soga. ¿Sí me explico? Al final eso, lo que usted y yo hagamos en lo secreto, no ofrezcamos lucha, porque la dice que no hemos resistido contra el pecado, aún con la sangre, no la hemos resistido. Entonces eso al final va a cobrar factura. Y eso le pasó a Sansón, le cobró factura. Amados hermanos, ahora mató 1000 personas y contrataron a una mujer, Dalila. A Sansón sabía su debilidad, y Sansón empezó a tener romance con Dalila y se enamoró de Dalila. Y ella, mire lo que dice, para que sepan lo que terrible que es el mal de amor. ¿Quién ha tenido mal de amores aquí? Son las 3 de la mañana y usted no puede dormir. Se siente mal, se siente que va a morir. Qué cosa más fea y más desagradable, ¿o no? ¿Nunca ha sufrido mal de amores, Reinaldo? Qué horrible, ¿verdad? Qué horrible es el mal de amores. Dios mío. Fíjese lo que dice aquí. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo? Ahí está, jugando con los sentimientos, Dalila. ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿A qué fue reducida su alma? Dice que mortal angustia. ¿Cómo sería? La voy a perder. Si no le digo esto, la voy a perder. Y mire lo que ocurrió. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Le reveló el secreto del poder. Es decir, mientras tú obedezcas una parte que Dios te dice, y aunque estés haciendo por allá cositas escondidas, ahí Dios te va a respaldar. Pero Dios, en un momento determinado, cuando falles ahí se va el Espíritu Santo. Se apartó de ti. Ay, Dios mío. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: vení esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo con él que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Le sacaron los ojos, lo ataron con cadera y ahora era el que moliese en la cárcel. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo,
Y viéndole el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llama a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y de mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto habían como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando al escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas del medio y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más de los que habían matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Ahora ve que Dios había profetizado, había anunciado el nacimiento de Sansón, pero Sansón terminó mal. Ahora, cuando Dios anuncia, por ejemplo, el nacimiento de un niño o de una niña, no quiere decir necesariamente que van a ser exitosos, porque Dios va a respetar la decisión de esa persona, si se va a consagrar o va a decidir servirle a Dios o no servirle a Dios. Pero Dios necesita disciplinarlos. A ellos necesitan pasar un proceso de disciplina, pero si no son criados en la disciplina del Señor, como en el caso de uno de estos 2 niños que hablo, que el niño es mal criado, que lloraba y tenía que hacerlo todos sus padres, que hacía lo que le parecía y no había disciplina. Dígame usted, ¿qué garantía que ese niño le pueda cumplir? Sí, le voy a dar una palabra de esperanza. Yo crecí en un hogar disfuncional. Yo crecí sin disciplina. Y Dios tuvo que disciplinarme. Disciplinarme no es pegarme. Disciplinarme es lo que la palabra dice, que Dios quiere que usted y yo seamos organizados, disciplinados. Por ejemplo, disciplina es que cuando se levanta el niño se ponga la chola, no ande descalzo. Disciplinado es que él ande vestido, no ande por ahí, salga a la calle descalzo, sin camisa, porque no hay nadie que le enseñe que debe andar vestidito. Eso es indisciplina. Disciplina es que cuando se levante se ponga la chola y se cepille los dientes. Pero si no tiene disciplina, no se cepilla los dientes. Disciplina es que se coma la comida y no solamente la chuchería, y solamente llora si solamente va a comer chuchería, y aunque le haga daño y la barriga se le ponga grandota por de la chuchería, porque tiene muchas lombrices. No, así como hay una disciplina de ese tipo, hay una disciplina espiritual. Ahora, a esos niños no se les enseña a honrar a sus padres. Honrar es respetar y obedecer. Que el padre o la madre le dice a las 10 de la noche te acuestas y ese niño no se acuesta, es un niño indisciplinado, que no entiende el valor de la obediencia, que no entienden el valor de lo que es la sujeción a los padres, a la autoridad. Como no se les instruyó, ahora cuando crezcan tienen que aprender por sí mismos, porque esa es la ventaja y la esperanza que tienen. Yo decidí seguir a Cristo. Él llamó a mi corazón. Yo venzo el pecado por el Espíritu Santo, no por mi fuerza, pero abrí la puerta de mi corazón. Ahora, si esos niños van postergando el llamado, cuando es que entienda lo que el proceso de capacitación consiste en años, y la sabiduría, escuchen, duélale a los mayores, duélale aunque les duela, me perdonan, pero la Biblia me dice que la sabiduría la hay en los que temprano le buscan. Temprano no es que te levante a las 3 de la mañana, Dios te va a dar sabiduría y gracia, pero no es la misma sabiduría que le da cuando Dios nos llama a uno joven. Pero si ellos van prolongando el llamado y se dedican a las cosas que no son de Dios, no se disfrutan las cosas de Dios, creen que pueden tener un llamado grande si no son capacitados primero por Dios. La gente siempre le está dando largas al llamado de Dios, más tiempo, pero no entienden que uno debe venir con todas sus debilidades, presentársela a Dios, porque a veces uno no quiere porque está eso ahí, uno permite a Dios y eso lo saca del corazón. Hay que decir como el apóstol Pablo, que dice, yo no fui rebelde al llamado, si escucharas hoy su voz, debía atenderlo. Ahora, si esos niños están creciendo a la espalda de Dios, si esos niños no están creciendo en la disciplina del Señor, les puede pasar como a Sansón.
Y Sansón fue anunciado en su nacimiento. Esa es la parte dura y dolorosa. Primero para los padres, que a los padres el Señor le anunció que iban a ser un niño, pero los padres no se esmeran por cultivarle, no se esmeran por instruirlo en los caminos de Dios. Y segundo, que aunque no crezcan en la disciplina de Dios, ellos llegan a una edad en la cual deciden buscar, pero si los llama, es la capacitación. Temprano es en edad, temprano es en edad. Vemos a la otra familia. Prometió que nacería Juan el Bautista y nació y fue grande y cumplió perfectamente la obra de Dios. Los jóvenes de ahora están menos preparados. Necesitamos jóvenes más preparados y eso requiere tiempo. Necesitamos que nuestros jóvenes lean más la Biblia. Necesitamos más jóvenes que deleiten lo espiritual, que conozcan al Dios vivo. Necesitamos a jóvenes que sean como dice la Biblia, que aún el joven es conocido por sus hechos y su conducta fuera limpia y recta. No me diga que por ser joven se es irresponsable. No es verdad. La madurez no consiste en la edad. La madurez consiste en cómo tú afrontas la vida. No tiene nada que ver con la edad. Conozco gente vieja y madura y conozco jóvenes maduros. Así que no tiene nada que ver. Pero consiste, amados hermanos, que Dios anuncie un niño que va a nacer. Primero, la responsabilidad de sus padres. Segundo, ojalá que tengan temor de Dios y sepan para qué fueron llamados. Y que no hay nada mejor que servir a Dios y su llamado, porque la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Tienen que entender esto nuestros muchachos y entender lo que ahora más tienen que buscar más de Dios, porque ahora es más la maldad, ahora es mucho más maldad, mucho más ignorancia, mucho más desconocimiento. Tiene que haber profetas Elías en este tiempo. Y fíjense que eso es justamente lo que Dios ha estado hablando, las características que está hablando sobre estos niños. Necesitamos gente como el profeta Elías, profetas de fuego, hombres y mujeres que hablen con un carácter, Dios mío, que pueden aún sus vidas entregarla por causa de Cristo. Esta predicación se los voy a hacer llegar a los padres para que sepan y para que el niño, cuando ya tenga conocimiento, entiendan que fueron llamados. Pero ese llamado grande y maravilloso que puede ser truncado porque lo menosprecian. Porque no solamente tenemos a Sansón y tenemos a Juan el Bautista. Juan el Bautista obedeció y vaya qué grande fue. Sansón vimos las consecuencias, pero también Esaú sabía que él era el llamado para tener un ministerio grande, porque era el primer hijo que tuvo Isaac. Y él era el heredero de la promesa y menospreció su llamado y lo perdió y lo agarró otro que fue Jacob. Que ellos sepan que deben leer la Biblia, que aunque no importa que estén yendo, lean la Biblia, que deben leerla por sí mismos. Si no aprendieron la obediencia, leerla por sí mismos. Deben ser temerosos, deben aprender lo que es la disciplina. Y esa disciplina consiste en respetar a sus padres. Honrar, que significa respetar y obedecer. Que si le dice una cosa, se debe hacer. Pero mira, a las 10 de la noche te acuestas y no duermes. Son las 1 de la mañana y todavía están despiertos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Espero que lo guarden en su corazón. Y espero que todo jovencito sepa que esta generación necesita hombres más sabios y necesitan buscar más de Dios.